vamos a hablar con alguien sumamente entendido en el tema, con quien hemos conversado en varias ocasiones, es el doctor Eduardo Gotuso, infectólogo, para hablar de temas que tienen que ver con lo que está pasando esta semana. Doctor Gotuso, bienvenido, muchas gracias por estar en Punto Final. Y se ha hablado mucho de las nuevas formas de contagio, es decir, se habla que se han flexibilizado incluso en las familias las visitas de unas casas a otras, y eso ha generado también que comience a haber este desborde de contagios con la correspondiente muerte que lamentablemente sigue subiendo. ¿Es esto así? O sea, ¿médicamente está probado? La correspondiente muerte que lamentablemente sigue subiendo. ¿Es esto así? O sea, ¿médicamente está probado? Buenas noches, Mónica, y muchas gracias por tu invitación. Mira, en realidad el número de fallecidos y de hospitalizados ha crecido la última semana de manera muy importante. Y yo creo que es notable que tengamos que tomar una acción de saber qué es lo que está ocurriendo. Se ha determinado que hay varios factores. Primero, las visitas familiares. Después de tanto tiempo la gente se reúne, etcétera. Los jóvenes después de tanto tiempo se vuelven a reunir y también comienzan a convertirse en focos de infección. Y finalmente en los centros de trabajo ocurren situaciones parecidas. Entonces yo creo que hay que educar a la población en varios niveles. Primera cosa, si hay una reunión familiar, todos los que entran a esa casa deben asumir que alguno de ellos puede estar infectado y por lo tanto todos van a usar mascarilla, los dueños de la casa y todos los que vienen. En segundo lugar, tiene que haber un distanciamiento social. En tercer lugar, si van a beber algo o van a comer, tienen que saber que ninguna persona puede estar cerca a uno en 1,5 metros. O sea, si yo me quito la máscara para comer, 1,5 metros. De tal manera que esas son las medidas mínimas que se pueden hacer. Y no se va a compartir ni los vasos, ni los cigarros, y los muchachos dicen los tronchos, y las cucharas, porque esta comida está rica, mira, pruébala. Todo eso no puede ser en esta época. Y entonces es vital que sepamos de que nosotros en una reunión familiar, y eso ha pasado estas 2 semanas, especialmente esta semana hemos visto familias enteras infectadas. Entonces es muy importante eso. Reconozcan además que los niños pequeños no hacen mucha enfermedad, pero son fuentes de contagio importantes. Y estos niños habitualmente no pueden usar mascarilla. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con los nietos, con los bebitos, con los chicos, de tal manera que uno debe mantener un cuidado familiar importante. Y en el trabajo exactamente igual, parece mentira, pero las medidas que se han recomendado son relativamente simples, pero que hay que cumplirlas de manera exacta, sin medidas, o sea, no hay que hacer las cosas a medias, o se hacen bien o nos contagiamos. Ese es un poco lo que está ocurriendo en este momento. 2 cosas en las reuniones familiares, ¿no? Porque lo que pasa es que en realidad deberíamos evitar las reuniones familiares. Y por otro lado, si se dan, tendrían que ser con muy pocas personas, porque en la medida que haya más personas, incluso con mascarilla y con lo que usted señala, podría haber situaciones de multiplicación de contagios, como ha ocurrido. Señala, podría haber situaciones de multiplicación de contagios, como ha ocurrido. Sí, precisamente eso, porque por ejemplo, llegan amigos a una casa y la gente se quita la mascarilla porque cree que sus amigos que son saludables no están contagiados. Y ese es un error. Es decir, uno tiene que aceptar de cualquier persona que llega a una casa puede estar contagiado. Y los dueños de casa también tienen que estar protegidos. Es decir, los primos, los hermanos, los tíos, los abuelos, etcétera, o la gente que viene a visitar a los abuelos tiene que tener cuidado. O sea, para eso, como dices tú, tiene que haber un distanciamiento. No puede haber una reunión de 15 o 20 personas. Tendrán que turnarse la familia, organizarse bien. Pero no estamos en épocas en el cual, digamos, tengamos que tomar actitudes antiguas. En esta época, lamentablemente, estamos con una pandemia grave.
y en los hospitales están llenos y no tenemos suficientes sistemas de salud que permitan seguir viendo cada vez más pacientes. Entonces, tiene que haber, como tú mencionabas hace unos minutos, una responsabilidad primero personal, pero la gente tiene que saber que si se enferma pone en riesgo a toda su familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus parejas, esposas, a sus hijos, y por lo tanto tiene que haber ya no solamente una responsabilidad personal, sino una responsabilidad familiar. Y yo creo que aquí una de las cosas que hay que hacer, Mónica, es que tiene que haber una campaña masiva de capacitación al público. Sí. Hay una campaña un poco timorata. Fíjate, cuando vienen las elecciones, durante 2 semanas recibimos información mañana, tarde y noche de que tal es bueno, el otro. Bueno, ahora debemos decir, mira, acá tenemos solamente un problema, que se llama la pandemia y tenemos un virus. Y todos, independiente de dónde trabajamos, dónde vivimos, tenemos que ir por la misma ruta y tenemos que educarnos bien. Ojalá que podamos hacer eso. Sí, quizá tiene usted el volumen de su televisor alto y por eso es que hay un eco y escucha mi voz con posterioridad, porque hay una demora. Pero la pregunta es, unas declaraciones que ha hecho la doctora Mazzetti en un diario local, evalúa la posibilidad de volver a una inmovilidad los domingos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Evalúa la posibilidad de volver a una inmovilidad los domingos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Mira, Mónica, como sabes, yo varias veces he pedido que no hubiera cuarentena si es que la cuarentena sigue siendo igual. O sea, la cuarentena tiene que llevar otras respuestas, tiene que haber otras actividades, no solamente que salimos y nos quedamos en la casa. Y entonces es muy importante, en mi opinión, que hagamos otro tipo de actividad. O sea, es sumamente valioso que hagamos una actividad constante, de educar, de esparcir. Por supuesto, si al final no podemos con todas las normas que hay, entonces tendríamos que regresar a tener un domingo, digamos, en casa, etcétera. Pero creo que la población tiene que saber que ya se está avisando. Tienen ustedes que tener un cambio en su comportamiento para evitar volver con todo el impacto económico, social, familiar que tiene eso. No, yo no quisiera, pero creo que si hay que hacerlo, muchas veces en salud tenemos que hacer medidas radicales y esta podría ser necesaria. Pero claro, las cifras nos están diciendo que podía volverse a una restricción muchísimo mayor. La obesidad esta semana también ha sido un tema importante, hoy lo hemos tratado en Punto Final, y se habla de que el 85% de las muertes en el Perú han sido vinculadas obviamente al COVID, pero en personas obesas o de sobrepeso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Es cierto, mira, en todos los estudios en el mundo se buscan las comorbilidades, pero hay una de ellas que siempre la idea era mayores de 60 años, pero nosotros hemos visto en el Perú que una buena parte de ellos no solamente es eso, o sea, una persona diabética, hipertenso y obeso tiene como 5 veces más riesgo que un diabético solo, pero obesos jóvenes también están en condiciones graves. O sea, la obesidad tiene una serie de razones, digamos, clínicas por el cual tienen un mal pronóstico. Eso ya sabemos desde que uno opera a un obeso y en realidad sabe que va a ser neumonía, que va a ser complicación. En ese caso hay una serie de razones por el cual el pulmón se daña de manera importante. Entonces la obesidad, y es importante porque tenemos que bajar de peso, o sea, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Te digo que yo soy testigo, he perdido ya 15 kilos porque tengo que bajar de categoría, como se dice, no quiero estar en una situación riesgosa y tengo que tratar de bajar y hacer dietas y buscar todo lo que necesitamos, hacer ejercicios, etcétera, porque lamentablemente es correcto, es decir, el sobrepeso y la obesidad es un factor de varios riesgos cardiovasculares, metabólicos y también riesgos en este momento de hacer un curso muy malo. Así que los nutricionistas, los expertos en endocrinología, etcétera, tienen que
que enseñar a la población todas las cosas que tenemos que hacer para ir bajando de peso, porque la situación del COVID no va a terminar mañana, o sea, lo vamos a tener por largos meses y por lo tanto hay que hacer el esfuerzo de ir mejorando nuestra condición física para poder afrontar mejor la posibilidad de una enfermedad. Ahora, doctor Gotuso, el extremo es la muerte, por supuesto. Estamos hablando, en algunos casos, 21.000 muertos, en otros casos, 50.000 muertes, pero en el camino, las secuelas que deja la COVID son muy grandes. Estamos hablando no solamente en el tema de los pulmones, también el corazón, también el cerebro, señalan. Entonces, la secuela es tremenda y eso podríamos explicarlo de manera médica también, ¿no? El cerebro señala. Entonces, la secuela es tremenda y eso podríamos explicarlo de manera médica también. Por supuesto, porque los receptores ECA, por ejemplo, hay gente que muere de una hemorragia súbita, es sorprendente, o que hacen lesiones neurológicas. Pilar Macetti precisamente estaba muy preocupada del daño futuro que pueda tener el COVID en la población. Y ahora estamos nosotros, hay un grupo de estudiantes de Cayetano que quieren evaluar el daño cardiovascular con los cuales estos pacientes quedan. Yo creo que a los cardiólogos, neurólogos y neumólogos tenemos que hacer planes para ver cuál es la secuela de estas personas, porque todavía no lo sabemos. Esta es una enfermedad nueva y aparte de preocuparnos de controlar, de reducir la mortalidad, etcétera, nos tenemos que preocupar de cuáles son las secuelas de estas personas. Eso va a ser un problema serio si vamos a tener personas con gran fibrosis pulmonar o con accidentes cerebrovasculares en gente joven. Todas esas son cosas nuevas que tenemos que investigar y tenemos que estar preparados para eso, igual que estar preparados para las futuras vacunas. Ahora tenemos que prepararnos para las secuelas que nos deja la pandemia. El oxígeno es otro problema que no ha podido responderse de manera clara y todavía tenemos grandes problemas para la provisión de oxígeno. ¿Qué es lo que finalmente tenemos que hacer para lograr precisamente tener la dotación de oxígeno necesario, ¿no? Mira, esto es un tema que tiene varias aristas. Nosotros estamos averiguando, tú sabes que las grandes minas tienen una producción muy alta de oxígeno, que es oxígeno industrial. Sí. Y en algún momento se decía que no, que para pasar a medicinal era muy costoso, etcétera. Nosotros hemos hablado con ingenieros del Colegio de Ingenieros, en el caso del ingeniero Verastaín, con un grupo de ingenieros que conocen esto y decían, doctor, no es tan caro volver ese oxígeno y hay plantas como digamos en La Oroya y en varios campos mineros que podrían proporcionar una gran cantidad. En este momento, sin embargo, como todo este es un tema que yo creo que hay que mirarlo rápido y resolverlo rápido, hay varios, o sea, el Ministerio de Salud está comprando. Ya tú ves, Leche Gloria ha donado una planta, la iglesia ha donado, y en este momento la Sociedad Nacional de Industrias ha comprado 4 plantas y estamos tratando de buscar lo que se llaman plantas itinerantes, que uno las lleve, ok, hay un problema en Ica, hay que hacerlo en Ica, mañana se mueve a Madre de Dios porque falta oxígeno, es decir, pero sin embargo, la producción de oxígeno industrial podría ser modificado. No conozco específicamente el tema, digamos, que no te podría decir, pero creo que la opinión de los ingenieros va a ser muy importante porque ya se bajó, antes se decía 99% y ahora tenemos oxígeno 95% de purificación y eso permite claramente la sobrevida. Adicionalmente se están haciendo planes entre la Sociedad de Industrias, el Arzobispado de Lima, EICIL y el Ministerio de Salud de tener lo que se llama oxígeno comunitario, para que las personas vayan a ese primer nivel y si no se resuelve van a un segundo nivel, de tal manera que solamente llegan a los grandes hospitales las personas que ya fallaron de tener oxígeno, pero realmente es un tema digamos serio en el cual la misma doctora Pilar Macetti tiene un primer interés en tratar de resolver, pero creo que la producción de oxígeno en las grandes minas nos pueden ayudar si se hacen las cosas adecuadas. En este momento en Arequipa y en Moquegua se está dando oxígeno a través de esta condición. Así que vamos a ver, porque el oxígeno se ha vuelto una situación vital para muchas personas.
Sí, las empresas privadas están también donando plantas de oxígeno, pero es necesario una decisión rápida en ese sentido porque es un problema transversal. Una última pregunta, usted sabe mucho de fútbol, quisiera un comentario suyo con lo que ha pasado sobre la suspensión de los partidos precisamente por las aglomeraciones y el enfrentamiento con los hinchas de la U el viernes pasado. Los partidos precisamente por las aglomeraciones y el enfrentamiento con los hinchas de la U el viernes pasado. Bueno, yo creo que hay dos asuntos que son importantes. Tú sabes, anecdóticamente, yo soy parte de la comisión de la federación. Una federación tiene un comité médico que es muy bueno, muy bien calificado, que antes lo presidía Alberto Tejada y ahora está el doctor Jorge Alba. Y se ha hecho un protocolo muy importante para los equipos y para que haya campeonato. Pero lo primero que hay es que tienen que saber los equipos, los jugadores y el cuerpo técnico que se requiere una responsabilidad. O sea, se está haciendo un esfuerzo para que el Perú pueda seguir practicando, puedan haber fútbol, puedan haber los equipos que vayan a la Libertadores y que tengamos una selección que pueda competir para ir a Qatar el 2022. O sea, lo que pedimos es responsabilidad, justamente. Tenemos una interferencia, doctor Gotuso, pero igual hemos entendido su reflexión precisamente sobre este tema. Le agradecemos muchísimo, doctor Eduardo Gotuso, por estos minutos aquí en Punto Final. Estaremos en contacto permanente. Muy gentil.